Vamos a comenzar y vamos a estar buscando en nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Gloria al Señor. Libro de Ezequiel, capítulo 37. Y del capítulo 37 vamos a estar leyendo el verso 3. Ezequiel, capítulo 37, verso 3 en adelante, dice así. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Dios. Así ha dicho Dios el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos, Señor, en este primer sábado del año, Señor, estar delante de tu presencia. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y abra nuestro sentido para comprender tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Envía tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Ella opere, Señor, en nuestros corazones, produciendo en nosotros aquello para lo cual la envías, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Extiende tu mano y reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y tu espíritu libre nos sustente. Padre, gracias. Gracias te damos por tanto amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos tenido un día muy hermoso de oración el día de ayer. Parecíamos los 12 apóstoles porque había 12 hermanos que habían venido. Justo 12, dije contigo, 12 hermanos. Suficiente. Jesús dijo 2 o 3, había 12. Y fue algo espontáneo porque no fue ni con aviso ni con tiempo, sino con 45 minutos de anticipación. Nada más, 45 minutos. Sin embargo, el Señor reunió y pudimos estar pidiendo por usted. ¿Vio? Usted no sabía, nosotros hemos estado pidiendo por usted, por el ministerio, por su enfermedad para que Dios le sane, por su problema para que el Señor lo solucione. Hemos estado rogando por el barrio, hemos estado rogando por sus familiares. ¿Ve? Usted quizás ni se acordó de sus familiares, sin embargo nosotros sí, el día de ayer hemos estado orando por los familiares para que el Señor haga algo y convierta los corazones. Por eso la oración del justo dice que puede mucho. Y nosotros creemos que somos justos y por eso oramos y pedimos a Dios, creyendo que vamos a recibir lo que pedimos. Y Jesús dijo así, que lo que pidierais orando, dice, creyendo, lo recibiréis. Así que gracias al Señor, hermano, por esta bendición que hemos tenido en el día de ayer. En esta noche hemos leído nosotros en el libro de Ezequiel, capítulo 37, que justamente habla del valle de los huesos secos. Cuando usted comienza leyendo este versículo 1 de este capítulo 37, él dice que el Espíritu lo hizo pasar por un lugar donde estaba lleno de huesos, de huesos de personas, dice, y la Biblia dice que estaban secos en gran manera. Secos en gran... Quiere decir que no había esperanza. ¿Vio? ¿Esperanza de qué tiene un hueso seco? ¿Esperanza de qué? ¿Para qué sirve un hueso? Al menos un hueso húmedo el perro lo mordisquea, pero un hueso seco, tírale un hueso seco al perro a ver qué hace. No hace nada, lo deja si para él ya no hay nada. No tiene valor, no sirve para nada. Solamente sirve para ser quemado. Para eso, un hueso para ser quemado. Lo único que se puede hacer con el hueso. Con un hueso de humano, ser quemado. Sin embargo, nosotros hemos leído en esta noche cómo es que el Señor
le habla al profeta Ezequiel y le hace una pregunta y le dice, ¿estos huesos van a vivir? Si nos hubieran preguntado a nosotros diríamos que, ¿cómo van a vivir? ¿Qué esperanza tienen estos huesos secos, desesperanzados, que lo único que sirve es para mandarlo al fuego? ¿Qué esperanza? Sin embargo, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Por eso nosotros tenemos que aprender a mirar con los ojos del Señor. Si nosotros miramos con los ojos de los hombres, vamos a ver muchas cosas que son difíciles, que parecen imposibles, que parece como que no se van a hacer, como que no se van a lograr, como que no tiene solución. Según los ojos de los hombres hay cosas que no tienen solución, pero para Dios todas las cosas tienen solución. Para Dios, para Él no hay nada imposible. Puede hacer crecer un brazo, puede hacer crecer un ojo, puede sanar, limpiar, libertar. ¿Qué hay imposible para Dios? Para Él nada es imposible. Él simplemente dice, usted va al libro del Génesis y dice, dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Dijo Dios, y cada vez que dijo, lo que dijo se producía. Entonces, ¿qué hay imposible para Dios si Él es el que creó la materia? La materia no existía, era un mundo espiritual. Por eso Dios hizo algo nuevo, una nueva creación, un hombre que estaba compuesto por materia y por espíritu. Entonces hizo algo nuevo, la materia la creó Dios, dijo Dios y fue. Y si Él es el que creó la materia y todas las cosas, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Hay algo que Él no pueda hacer? Dígame usted qué. Porque que yo sepa, todas las cosas son posibles para Él. Todas. Entonces, para los que creemos, nuestra confianza está firme en lo que el Señor dice. Por eso cuando el Espíritu del Señor le preguntó a Ezequiel y le dijo, estos huesos que está viendo, ¿vivirá? Usted lo miraba con nuestros ojos humanos, huesos secos. ¿Qué van a vivir? Hueso, no hay nada, solo huesos secos. Por eso es que el profeta Ezequiel, él dijo, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes, si van a vivir o no van a vivir. Yo no digo nada porque sé que todo lo puedes. No puedo decir esto no se puede hacer. Si eres tú el que tienes el poder para hacer todas las cosas, si van a vivir o no van a vivir, yo no lo sé. Tú lo sabes, Señor. No se atrevió él a decir nada. Sin embargo, nosotros miramos, hermano, en la palabra lo que dice así. Y me dijo el Señor, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a huesos secos. He aquí a estos huesos secos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces nosotros miramos acá, ¿qué es lo que vemos? Un hueso seco, un montón de huesos secos. Esto significa desesperanzado, esto significa sin saber qué hacer, esto significa como que pensando y diciendo, para mí ya no hay esperanza, yo ya no sirvo para nada, lo único que a mí me queda es desaparecer del mapa, salir de este mundo, no hay esperanza para mí. Sin embargo, nosotros miramos que para Dios, que para Él son todas las cosas posibles. Él dice una palabra de esperanza, yo voy a hacer algo con estos huesos secos. Para los demás no sirven para nada, para los demás es solo para ser quemado, para los demás es solo para ser lanzado al fuego, pero ¿sabe? Yo voy a hacer algo que se van a maravillar, porque yo voy a hacer entrar espíritu en esto, que parece que ya no hay más vida para ellos, y lo voy a hacer vivir. Estos muertos que parece como que ya no sirven para nada, yo voy a hacer con estos muertos algo, voy a hacer extraordinario, algo maravilloso, algo glorioso. Por eso le dijo al profeta, profetiza sobre estos huesos, profetiza y háblale a estos huesos. Entonces usted piense, que le hable a un hueso, como decir, háblale a la madera, como decir, háblale al árbol, como decir, háblale a la tierra, como decir, háblale a la roca, parece cosa ilógica. Sin embargo, hermano, Moisés le fue mandado que hable a la roca y la roca le iba a dar, hermano, el agua. Moisés dijo, si se abriera la tierra se abrió. Las aguas sostuvieron a Cristo Jesús. Lo imposible para los hombres, para Dios es posible.
Entonces le dijo, háblale a estos huesos secos, entonces a estos desesperanzados, a estos que parece que ya la vida para ellos no tiene sentido, a estos que parece que ya la vida para ellos no hay por qué vivir. Háblale y dile, yo voy a hacer con ustedes algo extraordinario. Primeramente voy a poner espíritu dentro de ustedes y ustedes van a vivir. A ustedes que lo critican, que hablan mal, que dicen que no se va a levantar mal, que es algo que no tiene arreglo, que no tiene compostura. Yo voy a poner espíritu en medio de ustedes y ustedes van a vivir. Porque cuando usted lee más abajo, está hablando del pueblo de Israel. Israel decía, nuestros huesos se secaron, ya nosotros no tenemos esperanza. Es como que yo para qué sirvo, al final no sirvo para nada en esta tierra. Y lo único que me queda es, bueno, morirme, quitarme la vida, suicidarme. ¿Para qué quiero la vida? Sin embargo, en Dios siempre hay una esperanza. No hace falta quitarse la vida, es necesario venir al dador de la vida y vive. Por eso le preguntó al profeta, ¿vivirán estos huesos? Nosotros nunca nos atrevamos a dar un juicio sobre alguien, porque es Dios el que hace la obra. Usted quizá lo ve como el peor, como la persona más vaga, la persona, hermano, más vil, la persona que según los hombres merece morir. Usted nunca piense así. Usted siempre mire las cosas con los ojos del Señor, porque donde no hay esperanza, ahí Dios pone esperanza. Donde no hay vida, ahí Dios vivifica. Y donde parece que la muerte está ganando todo, produce Dios vida. Dijo Dios y se hace. Entonces tenemos que aprender nosotros a mirar con los ojos de Dios, no con los ojos de los hombres. Usted miraba a Israel y parecía destruido. Miraba a la familia, parecían destruidas. Miraban los hijos, parecían destruidos. Miraban los matrimonios, parecían destruidos. Todo estaba destruido. Pero ¿sabe? Dios dijo, ve y dile, viviréis. Yo voy a hacer algo con los matrimonios. Voy a hacer algo con la familia. Voy a hacer algo con los hijos. Voy a hacer algo con los ancianos. Voy a hacer algo con los jóvenes. Sobre de ellos derramaré mi espíritu. Vuestros hijos profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Voy a hacer algo. Es la obra de Dios, no obra de hombre. Es la obra de Dios. Donde parece que hay muerte, surge la vida. Por eso nuestra opinión tiene que quedar a un lado. Dejamos a Dios que Él lleve a cabo todas las cosas. Hijo del hombre, vivirán estos huesos. Y dijo el profeta sabiamente, tú lo sabes, Señor. Y Dios le dijo, bueno, profetizale a estos huesos. Huesos secos que no tienen oreja. Eran huesos secos, cráneo sin oreja, cráneo sin oído, cráneo, hermano, sin cerebro, hermano, cuerpo, hermano, sin carne, solo huesos secos. Hablarle a ellos, profetiza y dile que hay esperanza para ellos, que aunque parezca que está todo finalizado, en Dios hay esperanza, que aunque parezca que todo está terminado, en Dios hay esperanza, porque este es el Dios de lo imposible, que puede hacer de lo imposible posible. Profetízale a los huesos y dale una palabra de esperanza y dile que yo digo que van a vivir. Así que el Señor dijo que va a hacer entrar espíritu en ellos y va a vivir si Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, Dios no miente. No es hombre para mentir, que dice una cosa y luego hace otra. Él es Dios. Él es Dios. Entonces dijo el Señor, dile que van a vivir. Pero están desesperanzados, dile que van a vivir. Pero parece como que ya no tienen salida, dile que van a vivir. Que yo voy a hacer algo en ellos, algo extraordinario. Voy a hacer entrar espíritu dentro de ellos. Y no solamente que voy a hacer entrar espíritu. Cuando leemos el verso 6 dice, y pondré tendones. ¿Dónde estaban los tendones? ¿No ves que no había nada? Pondré tendones sobre vosotros. Haré subir sobre vosotros carne. Os cubriré de piel. Y pondré espíritu.
y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Ve, habla de una restauración completa. Habla de una restauración, pero la restauración viene mediante una palabra. Y la restauración es una restauración progresiva. No es una restauración espontánea en el acto, ya la hace. No, es una restauración progresiva. Por eso lo primero que dijo, profetiza. Profetiza a los huesos y dile a los huesos que hay esperanza. Dile a los desesperanzados que hay esperanza para ellos. Dile a los quebrantados de corazón que hay vendaje para ellos. Dile a los cautivos que va a haber libertad. Y dile a los que están presos que se van a abrir las puertas de los presos. Ve y dile, viviréis, dijo Dios, porque yo pondré espíritu en vosotros. Es una palabra de esperanza. En un momento de tiniebla, es una palabra de luz que trae claridad, que trae esperanza en Dios. Una palabra, hermano, que nos lleva a nosotros a confiar en lo que Él dice que va a hacer. Porque primero es la profecía y dice, yo voy a hacer entrar espíritu en ustedes. No solamente voy a hacer entrar el espíritu en ustedes, yo voy a hacer que suban y que cubra la carne, que suba sobre de ustedes los tendones, después que suba la carne, después que suba la piel y después van a ser una familia, un grupo, van a ser un ejército tremendo lleno de vida. Y le estaba hablando los huesos que estaban secos, sin nada, pero le estaba profetizando una palabra de esperanza para ellos. Parecería ser como que no escuchaban. Parecería ser. Veo como los chicos que a veces están jugando y usted dice, esto no escucha nada, si vienen a jugar, déjelo, usted no sabe, usted lo va a sorprender cuando en su casa le pregunte, ¿y por qué dijo así? Pero sí estaba escribiendo, ¿y cómo puede ser que estaba escuchando? Entonces hay personas que parece que no escuchan, parece que son sordos, parece que no reciben nada. Pero déjelo, están recibiendo, Dios está trabajando en ellos. Usted no apure el pan en el horno, no mande más fuego, deje que Dios está trabajando. Él sabe la temperatura que va a poner, las palabras que va a poner, cómo Dios va a ir, déjelo, Dios está trabajando. Por eso dice así ha dicho el Señor a estos huesos, verso 5. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre de vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y los voy a cubrir de piel. Y voy a poner en vosotros espíritu. Y van a vivir. Y sabréis que yo soy Jehová. Es el principio de la restauración, la profecía. Es el principio, porque no era que se estaba haciendo la cosa, el asunto. Dios estaba diciendo lo que iba a hacer, es lo que estamos hablando. Dios está diciendo lo que Él va a hacer. Inicia con la profecía. Una profecía es algo que Dios va a producir, algo que Dios va a hacer. Entonces dice que Dios va a hacer esto. Inicia con la profecía. Y en la profecía que Dios nosotros nos habla, nosotros tenemos que mezclar fe a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, mezclando fe, creyendo que lo que Dios dice lo va a hacer. Y tenga por cierto que lo va a hacer, lo va a llevar a cabo. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre de vosotros. Haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Dios. Verso 7. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido, y mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Entonces, profetizó lo que Dios iba a hacer y luego dijo Dios que se haga y lo primero que se movieron fueron los huesos. Entonces, usted observe, primero tuvo que haber un movimiento de hueso, un ordenamiento de hueso. Los huesos son la parte más firme del cuerpo humano que sostiene todas las demás cosas. Sostiene a los tendones, sostiene a la carne, sostiene a las vísceras, sostiene, hermano, a la piel, sostiene, todos los demás son sostenidos por los huesos. Entonces quiere decir que lo primero que se tienen que reunir y que juntarse son los huesos. Por eso cuando profetizó los huesos, dice, cada uno empezó a buscar
buscar a su compañero. Cada hueso empezó a buscar, hermano, el lugar donde le corresponde. Cada hueso, la Biblia dice que hubo un temblor, un movimiento, y cada hueso buscó a su hueso y se formó cada cuerpo. No sobró mano ni faltó pie, sino que cada miembro en su lugar de los huesos se colocaron como Dios dijo. Entonces Dios comienza primeramente a ordenar. ¿Por qué Dios está ordenando a la iglesia? Porque está formando, está en formación, está llevando, está iluminando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Quiénes son los que tienen que estar primero? Los firmes, los que están firmes. Por eso Dios está llamando a discípulos, porque son los discípulos los que tienen que estar firmes, son los discípulos los que tienen que permanecer, son los discípulos los que tienen que mostrar el camino a los otros, son los discípulos los que tienen que sostener a los más débiles. Los más fuertes deben sostener a los más débiles y alentarlos. Son los huesos que sostienen a la carne, a los tendones, a la piel, a las vísceras y a todos los huesos. Las demás cosas, los huesos. Por eso la necesidad de la firmeza de los creyentes en el Señor. Nosotros leímos en el libro de Marcos, capítulo 13, verso 14, cómo la Biblia dice que Jesús después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él para enviarlo a predicar. Entonces nosotros hemos estado viendo que él dice, llamó a lo que él quiso. Y nosotros dijimos, no llamó a aquel que iba y venía, a aquel que estaba y no estaba, sino a quién llamó, a quién escogió. Escogió justamente a aquellos, hermanos, que tenían amor hacia Dios, aquellos que eran capaces de negarse a sí mismos, aquellos que eran capaces de amar a Dios sobre todas las cosas, aquellos que eran capaces de tomar una cruz y seguir detrás del Señor, aquellos que eran capaces de obedecer. Entonces miró y él escogió, pero no escogió así a la deriva, sino que escogió bajo la dirección de Dios. Y nosotros dijimos, ¿para qué los escogió? Para que estén siempre con él. Tenían necesidad de enseñarle. Nosotros, hermanos, hemos leído para enviarlos a predicar. Entonces, ¿cómo irán a predicar si no fuesen enviados? ¿Y cómo van a ser enviados si primero, hermanos, no son enseñados qué es lo que tienen que decir, cómo tienen que hacer? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Los llamó Jesús, los llamó para prepararlo, para enviarlo a predicar, pero primero prepararlo. Pero para prepararlo tenían que estar con él, ser verdaderamente discípulos. Porque es con los discípulos que el Señor hace la obra. Y nosotros leímos, ¿cuántos llamó? Eran una multitud, 12 dice. Esto lo aclara un poco más en el libro de Lucas, capítulo 6, versos 12 y 13, donde el escritor dice que en aquellos días, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, los llamó a todos y escogió a 12 de ellos, a los cuales, dice, también llamó apóstoles. Entonces, nosotros miramos, así que pasó la noche orando, dice a Dios, quiere decir que era una oración hacia Dios a causa de lo que tenía que hacer. Quiere decir que la elección que Cristo hizo no fue una elección de sí mismo, sino una elección bajo la dirección de Dios. Y cuando escogió bajo la dirección de Dios, los escogió para que estén siempre con Él y estuvieron siempre con Él. Entonces nosotros miramos, Jesús podría haber hecho un gran ministerio, sin embargo su ministerio solo tenía 12 dentro del ministerio, nada más. Y nosotros miramos que el ministerio que era de apóstoles, porque acá nosotros en el libro de Lucas, nosotros leemos que dice a los cuales también llamó apóstoles, a los 12. Y ahí cierra el círculo. Y con esos 12 Jesús trabajó, iluminó, les enseñó, los llevó, le aclaró, le mostró los misterios del reino, porque estaban con él. ¿Por qué escogió a ellos? Porque eran firmes, porque ellos querían servir, porque ellos querían llevar a cabo la obra de Dios. Eran capaces de negarse a sí mismos, eran capaces de amar a Dios sobre todas las cosas, eran capaces de tomar la cruz y seguir a Cristo a pesar de todas las cosas y los problemas, seguir al Señor sin detenerse. Eran capaces, entonces, viendo una elección de parte del Señor a causa del corazón de ellos dispuesto al servicio al Señor. Entonces Él escogió, no hizo un gran
ministerio, solo 12 nada más. Solo 12. 12 llamó a 12 y la Biblia dice que los llamó luego a apóstoles. Entonces, ¿cómo comienza? ¿Cómo comenzó la formación, hermano, de este ejército que nosotros leímos en el libro de Ezequiel? Era una multitud de huesos, pero cuando los huesos se juntaron, se formó un gran ejército de huesos. Y luego cuando el profeta profetizó, entonces comenzó, hermano, la evolución. Subió el tendón, subió la carne, subió la piel. Quiere decir que era un proceso. La restauración es un proceso. Nosotros no podemos esperar ser restaurados ahora y ya en el acto. No, es un proceso. Se debe esperar un tiempo, el tiempo establecido por el Señor. Porque en ese proceso de espera hay un trabajo. Dios está trabajando en el corazón, en la mente, en el carácter, en la manera de ser, en la manera de obrar. Hay un trato de Dios. Dios está tratando con ellos. Entonces el Señor escogió 12. Se podían haber enojado todos los demás, pero todos callaron. Y la Biblia dice que los llamó apóstoles. Es el inicio del ministerio. Y no había otro ministerio más que apóstoles en el tiempo del Señor. Él era el pastor, Jesús era el profeta, Él era el evangelista, Él era el maestro. Él era todo, porque la plenitud de Dios estaba dentro de Él. Pero nosotros miramos, ¿qué es lo que levantó Jesús? Un ministerio solo de apóstoles, nada más que de apóstoles, porque es el inicio. Subió, hermano, los tendones, los huesos se juntaron, los que tenían que estar firmes estuvieron, los que tenían que estar ahí en la brecha, a pesar de los problemas y la lucha, estuvieron. Entonces, hermano, los llamó, los reunió, los preparó, los iluminó, los llamó apóstoles, los huesos, los primeros. Porque después tiene que añadir, y los que van a venir tienen que estar aferrados a los que ya están firmes. Por eso los huesos no pueden fallar, eso tiene que estar siempre. Entonces nosotros miramos, ¿qué es lo que levantó Jesús? Un ministerio de apóstoles, 12 apóstoles, 12, nada más que 12. Podía haber levantado más, sí. Si hubiera querido, podría haber levantado 82 apóstoles, porque dice que después de los 12 mandó 70 más 12, 82. Sin embargo, con 12 dijo que eso es suficiente. No hacía falta mucho ministerio. Hace falta hombres consagrados a Dios, nada más. Hace falta hombres y mujeres consagrados al Señor, que amen a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, y que quieran servir a Dios a pesar de todas las cosas, y que amen más al Señor más que a sus propias vidas, y que pongan al Señor primero. Entonces no hacía falta tener un gran ministerio, con 12 fue suficiente. Pero era el inicio. Cuando profetizó el profeta, hubo un temblor. Hubo un movimiento, los huesos se movieron, se juntaron cada hueso con su hueso, se formó un gran ejército de huesos. Era el inicio, quiere decir que tenía que formarse primero la formación, hermano, de los esqueletos, cada miembro en su lugar, pero la cabeza vacía de cerebro, las cuencas vacías de ojo, hermano, las entrañas vacías, hermano, de vísceras, sin nada, solo hueso, hasta que Dios dijo. Y cuando Dios dijo, entonces vino el segundo paso, subieron los tendones. Es un proceso. Y después, ¿qué vino? Subió la carne. Y después, ¿qué vino? Subió la piel. Con la carne subieron todas las vísceras, subió el cerebro, se puso el cerebro, se formaron los ojos, se formó la lengua, la garganta, se formaron todas las cosas. Luego cubrió la piel. Quiere decir que es un proceso. No es algo de un día para el otro. Y bueno, yo vengo acá y ahora listo, a mí me tienen que nombrar el más grande de todos. No se trata de eso. Es un proceso donde nosotros tenemos que esperar el tiempo del Señor, los tiempos que son de Dios. Jesús en el principio del proceso, ¿qué es lo que levantó? Levantó apóstoles. Y con ellos trabajó y a ellos los enseñó y estuvieron con él los 3 años que él estuvo administrando y estuvo hablando. El tiempo que él estuvo en esta tierra lo estuvo preparando. Sabía que se tenía que ir, entonces tenía que prepararlo. Por eso escogió, podía haber escogido un montón. No, solo 12, pero que quieran, que amen a Dios con todo su corazón y que tiemblen ante el pecado. Bueno, con ellos vamos a hacer la obra del Señor, vamos.
que amen a Dios sobre todas las cosas. Escogió 12. Los llamó apóstoles. Era el principio. Los huesos se juntaron. Y una vez que se juntaron los huesos, era el principio. Quiere decir que el ministerio, ¿con qué empezó? Con apóstoles nada más. Pero cuando nosotros leemos en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces nosotros miramos, lo primero que era apóstoles nada más, pero luego miramos cómo el apóstol Pablo va mirando el desarrollo de la iglesia y ya no solamente hay apóstoles, sino que ahora también hay evangelistas, ahora también hay pastores, ahora también hay maestros, ahora también hay profetas. Quiere decir, hermanos, que se va formando, los ligamentos van subiendo, las vísceras van subiendo, se van colocando todas las cosas en el lugar. Se va formando el cuerpo como tiene que ser. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que es un proceso de tiempo de espera, de confianza en Dios y de esperar en el Señor. Un proceso de consagración, un proceso de ser discípulo, un proceso, hermano, de ser uno de los fieles de la tierra, pero que ellos se perfeccionan, porque con eso el Señor va a trabajar, con lo que se perfeccionan, con lo que aman a Dios sobre todas las cosas, van a ser los obreros del tiempo final. Con ellos Dios va a hacer prodigios, señales y milagros. Con ellos los hombres se van a maravillar y van a decir: ¿quiénes son de estos que hacen tantas y tantas cosas? Y se va a oír: estos son los hijos de Dios, estos los hijos de Dios. No le piden plata ni le sacan las cosas a los hombres, sino que le dan. De gracia han recibido y ellos dan de gracia. No piden nada, solamente dan, ayudan, extienden la mano, abren las puertas a los presos, libertan a los cautivos, vendan los corazones, a los pobres les han anunciado el evangelio. No están queriendo predicar allá en la capital bien populosa, donde haya mucha gente de mucho dinero. Si es posible, hagamos una iglesia de empresarios. Estos no van buscando a empresarios, estos están buscando a los pobres, porque a los pobres será predicado el evangelio, dijo Jesús. Entonces, Jesús empezó el ministerio con apóstoles, pero luego miramos en el apóstol Pablo y vemos cómo es que el apóstol Pablo él va mostrando cómo el ministerio ya se fue agrandando. Ya no solamente era un ministerio de apóstoles como en Jesús, sino que ahora había profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, ya se había sumado más todavía el ministerio para hacerse más fuerte y más poderoso. Y en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente: y Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Mire, ya va agrandándose más el ministerio todavía. Ahora se suman obispos y se suman diáconos. Quiere decir que, ¿para qué tanto ministerio? Para que la iglesia sea más fuerte, para que la iglesia sea más firme, para que el ministerio firme esté delante del Señor, apoyando justamente a los más débiles. El ministerio son los que son los más fuertes, los que están siempre, los que pelean la buena batalla de la fe, los que no retroceden, los que echan, hermano, mano a la vida eterna. Aquellos, hermanos, que no se vuelven para atrás, sino que a pesar de todas las cosas siguen adelante, rumbo a la perfección. Son los que dice el salmista: irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero van a volver con regocijo trayendo las gavillas. Dios le va a dar la victoria a ellos. Entonces, ¿para qué un ministerio tan grande? Jesús inició todo, hermano, con solo ministros apostólicos nada más. Y sin embargo, nosotros miramos la iglesia de hoy. ¿Cuántos ministerios tenemos en la iglesia? Tenemos el ministerio de la música, tenemos el ministerio de los diáconos, de las diaconisas, tenemos el ministerio de la maestra de escuela bíblica, tenemos ministerio de esto, ministerio del otro, ministerio del otro. Quiere decir, hermano, que cada reunión en la iglesia tendría que estar siempre, hermano, explotando de hombres y mujeres que están en ministerio activo en el ministerio, saben lo que Dios le dio, saben la parte del cuerpo que son, y ellos están firmes, columna, hueso firme en el cuerpo del Señor. Hueso. Los débiles necesitan de los firmes.
La carne necesita de los huesos, las vísceras necesitan de los huesos, los ojos necesitan de los huesos, la lengua necesita de los huesos, el cerebro necesita de los huesos. ¿No ve que los huesos es la parte firme, lo más firme que hay, que sostiene a lo más débil? Por eso es que Pablo dice, huesos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa es costumbre de la carne y costumbre de la piel y costumbre de tendones, pero los huesos ellos siempre están firmes ahí, no pueden fallar los huesos. Entonces nosotros miramos acá y vemos cómo es que Dios da una esperanza. Cuando Él dice, vivirán estos huesos, huesos desesperanzados, huesos, personas que parece como que ya no tiene sentido para qué vivir la vida, personas que parece como que ya no tiene sentido ni siquiera venir a la iglesia, ni siquiera respirar, no tiene sentido, parece como que ya no sirven para nada. Sin embargo, dice el Señor, así dice el Señor, yo pondré espíritu y van a vivir. Y voy a hacer con ustedes lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni nunca subió al corazón de los hombres. Y voy a mostrar en ustedes lo que no se vio de mi espíritu manifestándose a través de sus vidas. Esa es la palabra del Señor. Y lo que Dios quiere hacer en medio de aquellos que le han recibido. La palabra de Dios es firme, no se va a volver atrás, sino que Dios va a llevar a cabo aquello que ha determinado ya de antemano. Mi espíritu derramaré sobre toda carne. Los siervos y las siervas van a ser llenos del Espíritu Santo. Vuestros niños, vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta es la palabra de Dios para su pueblo. Nos ponemos de pie y oramos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que ha caído un día sobre de nosotros. Nos ungiste con tu Espíritu, Señor. Diste tu Espíritu en nuestra vida y nos diste vida en abundancia. Para ser nosotros parte de un cuerpo glorioso, parte de un cuerpo maravilloso, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Mi amado Señor, sean fortalecidos los débiles, reciban fuerzas nuevas los que no tienen ninguno, y el Espíritu Santo conforte a tus siervos y a tus siervas. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos por tanto amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.